Bueno, buenas tardes a todos. A ver si me ponen la presentación. Yo no me puedo presentar mejor de lo que me ha presentado Jairo, pero soy Carmen Martínez y hoy vengo aquí a hablar de gases. Bueno, pero no penséis nada raro. Vengo a hablar de hidrógeno, ¿vale? Bienvenidos a mi charla titulada ¿Dónde está el hidrógeno? Que yo no lo veo. Soy doctora en Química Computacional por la Universidad Complutense de Madrid, pero llevo más de 6 años dedicada al hidrógeno, ese gas tan especial del que se viene hablando mucho en España, Castilla y León y sobre todo aquí en Burgos, así que estoy convencida que tendréis dudas y habréis oído hablar de él. Y quiero enfocar esta charla en un viaje, ¿no?, por las propiedades del hidrógeno, por sus usos, por sus aplicaciones, por sus peligros, por supuesto. Así que bueno, vamos a empezar. No sé si me pueden poner la presentación, el equipo. Si no, seguimos. Mira, voy a aprovechar este momento para hacer aquí el despliegue que me he traído para el experimento que vamos a hacer. Ah, vale. Estamos. Vale, bueno, aquí tenía una foto de cuando me invistieron como doctora, que es muy Harry Potter, siempre me gusta enseñarla. Y bueno, aquí haciendo el hidrogenito. Vale, pues he querido enfocar esta charla, no sé por qué no sale, pero lo quiero hacer como un cuestionario. Os han repartido en la entrada un par de cartulinas, una verde y una roja, así que es el momento de sacarlas de los bolsos, de los bolsillos y tenerlas a mano, porque yo os voy a ir haciendo una serie de preguntas y quiero que levantéis la cartulina verde si pensáis que la respuesta es sí, y que levantéis la cartulina roja si pensáis que la respuesta es no, ¿vale? Fácil. Si tenéis dudas, si creéis que la respuesta es depende, bueno, admito un levantar las dos, ¿vale? Bien, pues vamos con ello. Vamos a empezar con una muy fácil. He puesto aquí una escala y a medida que suba la pinta va a ir subiendo la dificultad. Como todo en esta vida, a medida que suba la cervecita, pues ya las cosas se vuelven un poco más complicadas. Así que vamos a empezar con una muy fácil, ¿vale? ¿El hidrógeno es un gas? Venga, manos arriba. Uy. Vale, veo mucho verde, me lo esperaba. Bueno, calma, pues levántame las dos. Vale, muy bien, ¿eh? La respuesta es... Vamos a ello. No sé por qué no salen las cartulinas, pero las dos, correcto por allí, un punto más. Vale, el hidrógeno es un gas a temperatura ambiente y en presión atmosférica. Pero, ¿os suena el nitrógeno líquido que se usa en alta cocina para enfriar alimentos y congelar rápidamente comida? Bueno, pues con el hidrógeno es lo mismo. El hidrógeno licúa a menos 253 grados centígrados, incluso más frío que el nitrógeno, ¿vale? Así que el hidrógeno es un gas, sí, en condiciones ambientales, pero no en otras determinadas condiciones, ¿vale? Bien, he traído un globo aquí también. Y quiero que os planteéis si este globo podría estar lleno de hidrógeno o no. ¿Cómo vamos a saberlo? ¿Podría explotarlo aquí? Cosa que no voy a hacer. O, muy fácil, esta es la respuesta. Solamente con esto sabemos que no, que el globo no está lleno de hidrógeno. Si el globo estuviese lleno de hidrógeno, el globo ascendería. ¿Por qué? Porque el hidrógeno es el gas menos denso del universo. Con lo cual, al ser mucho menos denso que el aire, iría para arriba. Muy bien, ¿y qué nos importa? ¿Qué nos importa que el hidrógeno sea el gas menos denso del universo? Bien, pues esto tiene que ver con el volumen que ocupa. Todo el mundo sabe más o menos lo que ocupa 1 kilo de harina o 1 kilo de azúcar, ¿vale? Pues un paquetito, ¿vale? Os he puesto el paquete que todos conocéis. Vale, pues 1 kilo de hidrógeno ocupa 11.000 litros, aproximadamente una piscina de 3 por 4 metros. 11 metros cúbicos, más o menos como una habitación normal, ¿vale? Ocupa mucho, y esto es un problema. Que el hidrógeno ocupe tanto implica que para almacenarlo o para transportarlo se necesita tenerlo comprimido, aplicarle muy altas presiones para poder pues, llevar más hidrógeno en menos espacio. Y esto, bueno, lleva una serie de medidas de seguridad, etcétera, que hay que considerar. Que luego hablaremos de esto. Muy bien. Siguiente pregunta, vamos subiendo la dificultad de la pinta. ¿Creéis que hay hidrógeno aquí, ahora mismo? Levantamos la manita si creéis que sí, que no. Rojo si creéis que hay hidrógeno, verde si creéis que sí hay hidrógeno, rojo si creéis que no.
¿Vale? Mucho verde, mucho verde. Muy bien. La respuesta correcta que nos sale una vez más es sí, hay hidrógeno aquí, ¿vale? Vamos a repasar la composición del aire. El gas que está presente con mayor concentración, esto es de química de cuarto de la ESO, nos lo tenemos que saber, es nitrógeno, en un 78%. Este nitrógeno es inerte, no nos hace absolutamente nada. El 21% es oxígeno, y este es el gas que aprovechamos, ¿vale?, que nuestro cuerpo utiliza para hacer funciones vitales. Y el 1% restante es argón, CO2, vapor de agua. Vale, pero Carmen, nos has dicho que sí que hay hidrógeno aquí. Sí que hay hidrógeno aquí, pero hay un 0,00005% de hidrógeno. Hay muy, muy poco. Y este es uno de los principales retos de su utilización. Que para utilizarlo necesitamos producirlo primero. ¿Cómo se produce el hidrógeno? Bien, pues el hidrógeno se produce a través de la electrólisis del agua. Vamos a coger moléculas de H2O y las vamos a romper en H2, hidrógeno, y O2. Pero yo tengo una botella de agua aquí. ¿Esta reacción está ocurriendo en esta botella de agua? No. No se está viendo ninguna burbuja salir, no está explotando la botella. ¿Por qué? Porque para que esta reacción ocurra se necesita electricidad, ¿vale? Por eso se llama electrolisis del agua. Electricidad, lisis significa ruptura. Ruptura del agua. Vale. Yo quiero venir aquí con la idea de que os quedéis con la idea de que producir hidrógeno no es muy complicado. Así que, ¿dónde se hace la electrólisis del agua? En un electrolizador. Me lo he traído aquí. Y como este es muy pequeñito y no lo podéis ver, luego lo podemos pasar, vamos a construir un electrolizador casero. Así que no sé si me pueden poner la cámara aquí para que lo veáis más fácil el experimento. Pero vamos a hacer ahora mismo hidrógeno in situ. Vale, lo primero que necesitamos es este recipiente, que va a ser el bote donde lo vamos a hacer. Igual me pongo al otro lado mejor. Bueno. Vale, veis que tiene dos varillas que vienen a ser los polos, el ánodo y el cátodo. La electrólisis del agua es una reacción redox. En un lado va a ocurrir una reducción y en otro una oxidación. Son varillas de acero. Necesitamos que el material sea conductor, porque si no, no se puede hacer la electrólisis. Bien, lo primero que necesitamos es agua. Me he traído agua destilada porque los iones que están presentes en el agua de grifo pueden dañar los materiales del electrolizador. En este caso, bueno, como es un electrolizador casero no hay ningún problema, pero en un electrolizador real, pues bueno, hay que tratar el agua previamente. Un poquito más. Vale, lo siguiente que vamos a añadir es sosa cáustica. NaOH, hidróxido de sodio. Esto va a hacer que se produzca un ambiente básico. Hay electrolizadores de muchos tipos, en realidad, básicos, ácidos. Y esto lo que va a conseguir es que la reacción vaya más rápido, ¿vale? Fin. Bien. Mientras se me disuelve esto, que va a tardar un poquito, os voy a ir haciendo pensar. ¿Qué creéis que se produce más? ¿Más hidrógeno o más oxígeno cuando se produce la electrólisis del agua? Pensad, no hace falta responder. Pues la respuesta es más hidrógeno, porque si es H2O, por cada mol de agua se producen 2 moles de hidrógeno y 1 mol de oxígeno. También hay que tener en cuenta que al producir hidrógeno vamos a producir oxígeno también, y ese oxígeno se puede utilizar pues, en hospitales, en industria, en otras aplicaciones. Vale, más o menos. Vamos a cerrar el bote. ¿Y ahora qué es lo siguiente que necesitamos? Electricidad, ¿no? Si queremos hacer la electrólisis, necesitamos electricidad. Podríamos conectarlo, pero yo me he traído aquí unas pilas. Vamos a conectar cada uno de los polos. Aquí tenemos uno. Y aquí tenemos otro. Vamos a ver si se quita la turbidez del agua y lo podéis ver. Ahí está, tenía miedo de que no ocurriese. Vale, ¿veis cómo empiezan a aparecer burbujitas alrededor de
cada uno de las varillas. En un lado tenemos hidrógeno y en otro lado tenemos oxígeno. Aquí lo estamos juntando todo. Si fuésemos capaces de separar cada uno de los gases que salen, bueno, podríamos aplicarlo a lo que quisiésemos. De hecho, aquí los de la organización me invitaban a quemar un poquito el hidrógeno para que vieseis cómo arde, cosa que no voy a hacer por seguridad. Pero bueno, hay un montón de vídeos en internet, hay un montón de vídeos en el que lo hacen y os invito a que lo miréis y lo hagáis en vuestras casas con seguridad. Muy bien, pues voy a dejar que se siga produciendo aquí el hidrógeno. Vamos a seguir con la presentación. No sé si podemos volver a ella. Bien. Vale. Viene aquí esta chica, nos habla de las propiedades del hidrógeno, lo produce, genial. Pero ¿para qué sirve? ¿No? ¿Por qué es importante este hidrógeno? ¿Por qué oigo tanto de hidrógeno en la prensa? Pues pregunta para vosotros. ¿Creéis que el hidrógeno es una fuente de energía? Levantamos la tarjetita, por favor. Aquí hay más dudas, venga, los de aquí adelante, sin miedo, que se puede equivocar uno. Os dejáis llevar, por los demás. Veis mucho verde y tiráis de verde. Vale, pues la respuesta es no. No se ve aquí, pero no. El hidrógeno no es una fuente de energía. Me alegra que lo asociéis con la energía, pero no es una fuente de energía, es un vector energético, que no es lo mismo, ¿vale? Vamos a ver qué es esto. Una fuente de energía viene a ser pues, el viento, el sol, esos recursos naturales que tenemos ahí como tal y que podemos utilizar como fuente para obtener esa energía. Hemos visto que el hidrógeno no está como tal, hay muy poco. Entonces hay que producirlo previamente para luego utilizarlo, como hemos hecho aquí, que lo voy a desconectar ya para que no salgamos todos volando. Vale. Hay que producirlo previamente. Entonces, ¿cuál es la clave? Utilizar ese hidrógeno para almacenar energía y utilizarla posteriormente, como si fuera una batería, ¿vale? No es una fuente de energía. ¿Cuál es la clave entonces? Vamos a utilizar energía proveniente de eólicos o placas fotovoltaicas para producir ese hidrógeno, no sé si tengo puntero láser, pero bueno, para producir ese hidrógeno, apunte, si utilizamos fuentes renovables, de energía renovables, ese hidrógeno que estamos produciendo se denomina hidrógeno verde. Veis que aquí no hay ningún tipo de CO2, no hay emisiones contaminantes, ¿vale? Muy bien, hemos producido nuestro hidrógeno y ahora, una vez que tenemos el hidrógeno, ¿cómo sacamos energía del hidrógeno? Bueno, pues con la reacción opuesta. Resulta que si el hidrógeno reacciona con el oxígeno, sí es espontánea y libera energía. Por eso funciona como un almacenamiento. Cuando nosotros tenemos energía, producimos hidrógeno. Cuando necesitamos energía, utilizamos ese hidrógeno. Os voy a poner un ejemplo para que quede más claro. Seguro que habéis ido alguna vez por la carretera y habéis visto los eólicos que están parados aunque hay viento. Y dices, ¿por qué es así? Bueno, porque en ese momento la capacidad de vertido a red está a tope, no se necesita más, no hay más consumo. Pues si nosotros utilizamos ese viento que había en ese momento, dejamos que el eólico se mueva y producimos hidrógeno, podemos utilizar ese hidrógeno luego cuando queramos. Lo podemos almacenar, nos lo podemos llevar donde queramos y utilizarlo donde queramos, ¿vale? Esta es la clave. Bien, una de las aplicaciones más llamativas del hidrógeno es la movilidad. Así que vamos a hablar de esto, ¿vale? Os he traído aquí un coche de hidrógeno de verdad, un Toyota Mirai, que ya está en el mercado y trajimos hace un par de meses a Burgos para que la gente lo viese, pudiese entender cómo funciona y viese que, bueno, ya empieza a ser una realidad. Así que vamos a ver cómo funciona un coche de hidrógeno, cuáles son las partes. Bien, muy fácil. Nosotros vamos a una hidrolinera, es como si fuera una gasolinera pero de hidrógeno, conectamos la manguera y rellenamos el coche de hidrógeno, rellenamos los tanques, que vienen a ser lo que veis aquí amarillo. Los coches suelen tener 2 o 3, depende. Ese hidrógeno que está en el tanque va a reaccionar con oxígeno que entra por el morro del coche y hidrógeno y oxígeno producen, 1, vapor de agua, que es lo que sale por el tubo de escape, y 2, electricidad. Y esta electricidad va a un motor eléctrico, que es lo que mueve el coche. Un coche de hidrógeno es un coche eléctrico, porque el motor de un coche de hidrógeno es un motor eléctrico, ¿vale? Voy a explicar esto porque si no me lo vais a preguntar. La gente me dice, ¿qué es mejor, un coche de hidrógeno, un coche eléctrico, tal? Bueno, pues como todo en esta vida depende, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Así que vamos a ver algunas diferencias.
Autonomía, parecido. Ambos más o menos pueden llegar a 650 kilómetros. Puntos de recarga. Los eléctricos ganan por goleada. Hay muchos más puntos de recarga que hidrolineras a día de hoy, pero bueno, el gobierno español está fomentando, no solo español, ¿no? Se están fomentando la construcción de más hidrolineras. Bien, precio. Los eléctricos a día de hoy son más baratos que un coche de hidrógeno. Un coche de hidrógeno parte de unos 70.000 euros. Más, emisiones. Los dos genial, porque el coche eléctrico es cero emisiones y el coche de hidrógeno emite únicamente vapor de agua, que se ha visto que, además de ser no contaminante, limpia de alguna manera el aire al bajar la concentración de CO2 total. Vale, ¿qué dispensaje, autonomía, precio? Bueno, también hay que tener en cuenta que el hidrógeno aguanta en condiciones extremas cuando puede que algunas baterías fallen, ¿vale? Así que, bueno, todo esto tiene que desarrollarse todavía, pero no es uno u otro, sino los dos, ¿vale? Bien. También decir que no solamente hay coches de hidrógeno, hay globos de hidrógeno, camiones, aviones, trenes, autobuses, barcos, carretillas, elevadoras, maquinaria industrial, bicis, motos, e incluso hay pues todo tipo de dispositivos. Aquí salió una máquina expendedora de Coca-Cola que funciona únicamente con hidrógeno, drones de hidrógeno, cocinillas de hidrógeno, incluso esto es un cargador del móvil de hidrógeno, para que veáis que, bueno, ya empieza a haber varios gadgets. Seguimos. Última pregunta que os voy a hacer ya aquí. ¿El hidrógeno es peligroso? Levantamos. Vale, veo sí, veo no. Veo mucho mixto, ¿vale? Muy bien, me gusta, me gusta. Aquí he puesto los dos, no me matéis. ¿Por qué? Bueno, el hidrógeno es una sustancia química. Y como todas las sustancias químicas, pues bueno, llevan sus riesgos y tienen sus particularidades que hay que conocer para que sea seguro. Pero si somos capaces de conocer sus riesgos y sus características, pues el hidrógeno con cabeza pues, no supone ningún peligro o no más que otra sustancia química. Así que vamos a ver los peligros del hidrógeno. Lo primero que quiero aclarar es que el hidrógeno no es tóxico. De hecho, hemos visto que estaba aquí, que lo estamos inhalando ahora mismo y no nos pasa absolutamente nada. Eso sí, si nos vamos a una habitación en la que solo hay hidrógeno, nos provocaría asfixia, nos ahogaríamos, pero porque no tenemos oxígeno, no porque haya hidrógeno, ¿vale? El hidrógeno no nos hace daño. Principal peligro del hidrógeno, que es inflamable. ¡Wow! Explota. Vale, pero esto es bueno si lo queremos utilizar como combustible. La gasolina también explota y a todos nos encanta, ¿no? Vale, vamos a ver por qué es importante esto. Bueno, una de las particularidades del hidrógeno es que su llama es incolora. Entonces, esto podría estar aquí ardiendo ahora mismo con hidrógeno y no lo veríamos. Entonces, se necesitarían pues, otro tipo de detectores de calor, infrarrojos o otro tipo de detección, ¿no? Pero si os digo, ¿de qué color es la llama del gas natural? ¡Azul! No, incorrecto. La llama del gas natural pura es también incolora. Lo que pasa es que se le pueden añadir colorantes o sustancias para que nosotros seamos capaces de verla, ¿vale? Bien, otro peligro del hidrógeno, ya lo hemos visto antes, es que necesitamos comprimirlo, necesitamos trabajar con él bajo presión. Y este es el símbolo de gases a presión. Pueden ocurrir implosiones, fugas, etc. Os he traído aquí un vídeo para que veáis qué ocurriría en una explosión de un coche cuando la fuga es de hidrógeno o cuando es de gasolina, ¿vale? Esto es lo que pasa. ¿Por qué pasa esto? Bueno, ya hemos visto que el hidrógeno es el gas menos denso del universo. Con lo cual, en caso de fuga, ¿qué pasa? Que se va para arriba. Entonces, todo tipo de explosiones ocurrirían arriba. Sin embargo, la gasolina, los vapores de gasolina o diésel son mucho más densos. Entonces, todo tipo de explosiones ocurren abajo. Si estamos hablando de los pasajeros o los conductores, pues bueno, que cada uno juzgue qué es más peligroso, ¿no? Y he traído aquí también un vídeo para que veáis qué ocurre cuando un coche impacta con un tanque de hidrógeno, ¿vale? Esto es lo que quiero que veáis. ¿Qué le pasa al tanque? Absolutamente nada, ¿vale? La gente me dice, ¡qué miedo! ¿Cómo vas con un coche de hidrógeno que tienes tanques de hidrógeno? Bueno, quiero decir aquí que el Hyundai Nexo, que es el segundo coche que ya está en el mercado de hidrógeno,
fue catalogado en 2021 por los ensayos Euro NCAP como el coche más seguro del mundo, ¿vale? Pasan unas medidas de seguridad muy, muy, muy rigurosas. Y por último, antes de acabar, la gente me dice, oh, la bomba de hidrógeno. Entonces, quiero aclarar esto también. Si comparamos una bomba de hidrógeno con una bomba nuclear, la principal diferencia es que las bombas nucleares suelen estar producidas por isótopos de uranio o plutonio, mientras que las bombas de hidrógeno se producen por deuterio o tritio, que son los isótopos del hidrógeno. He de decir aquí que la bomba más grande jamás detonada fue de hidrógeno y se llamó la bomba del Zar y fue en Rusia en 1961. Fue, para que os hagáis una idea, 3.300 veces más potente que la de Hiroshima. Y se creó una bomba de humo, como esa que veis, de 60 kilómetros de altura. ¡Guau! Peligro. Bueno, no. He de decir dos cosas. Primera, nunca jamás en la historia se ha utilizado una bomba de hidrógeno como arma, jamás, solamente como ensayos científicos controlados. Y segundo, y lo más importante, una reacción como estas jamás va a ocurrir si no es diseñada y activada artificialmente. Para que estas reacciones ocurran se necesitan reacciones previas de fisión que no van a ocurrir así espontáneamente, ¿vale? Bueno, y con esto hemos llegado al final, no sé cómo voy de tiempo. Felicitaros a todos, habéis superado el test de la pinta y bueno, me queda agradecer a toda la organización, que además eran mis compis de laboratorio y los tengo un cariño especial por hacer esto posible, por supuesto a Pint of Science Spain y a Pint of Science UK y del mundo entero. Muchas gracias. Bueno, pues es momento de poner a prueba la ciencia que ha traído Carmen. Momento de preguntas, venga, por favor, increpadla todo lo posible. Por ahí tenemos una pregunta. ¿Le van a llevar un micro? Sí, ahora os llevan el micro. Por ahí al fondo. Hola, bueno, enhorabuena por tu presentación. Y una pregunta. Un coche eléctrico tarda en cargarse como media hora o así. ¿Un coche de hidrógeno cuánto tarda? Muy bien, gracias por la pregunta. Era uno de los puntos que tenía que comentar y se me ha olvidado. Pues esto es uno de los puntos fuertes del hidrógeno. Me alegro de que me lo preguntes porque no lo he comentado. Un coche eléctrico necesita media hora, comentas, depende cuál sea, ¿no? Puede necesitar horas. Sin embargo, un coche de hidrógeno se rellena solamente los tanques en 5 minutos. O sea que esto es una ventaja clave. ¿Más preguntas? Muchas gracias por esa pasión, primero. Y segundo, ¿cómo está el hidrógeno como sustituto del gas natural en calderas de calefacción? Si sabes algo. Y luego tengo otra. En nivel de investigación. Todavía se está estudiando, es verdad que puede utilizarse. De hecho, si lo comparamos con gas natural, por ejemplo, ahora vuelvo a tu pregunta, pero a la hora de transportar el hidrógeno, que no hemos hablado de esto, se hablan de los hidroductos, ¿vale? Un hidroducto es una tubería que va a llevar hidrógeno. Y se ve también si se puede meter hidrógeno o no en la red de gas natural, dentro de la red de gas natural. Bueno, pues a día de hoy esto se denomina blending y solo se puede hasta un cierto porcentaje de hidrógeno. No sé si es un 5% o algo así, bueno, esto me tienen que corregir, no estoy segura. ¿Por qué no se puede? Bueno, pues porque otra de las características que no he comentado, pero aprovecho la pregunta para contároslo, es que el hidrógeno es un átomo muy, muy, muy pequeñito, con lo cual es capaz de colarse en la estructura cristalina de los materiales, incluso de los metales. Un tanque de metal que contiene hidrógeno, pues el hidrógeno se puede escapar. Es por esto por lo que no podemos transportar el 100% de hidrógeno en la red de gas natural que tenemos hasta ahora. En calderas, es verdad que se puede utilizar para calefacción, por ejemplo, en tu casa. Sin embargo, yo, desde mi punto de vista, no creo que sea la aplicación futura. Se puede hacer, pero no es rentable a día de hoy y no creo que lo sea nunca. Pero en otro tipo de aplicaciones, por ejemplo, en la industria del acero, ya se utiliza hidrógeno y lo que se está luchando por hacer es que ese hidrógeno sea verde, sea producido por fuentes renovables, porque a día de hoy ese hidrógeno viene de fuentes no renovables. Entonces, bueno, pues otra lucha ahí, ¿vale? No solamente darle usos nuevos, sino que los usos en los que ya se necesita, pues sean limpios y ese hidrógeno sea producido de una manera sostenible. Gracias. Sí, no, y aprovechando, mira, que hablas de fuentes renovables,
¿Cómo? Hablando de fuentes renovables, en un programa de divulgación, El cazador de cerebros, supongo que habrás oído, hablan del hidrógeno dorado, aquel que se obtiene del suelo directamente, del subsuelo. Yo lo había oído como hidrógeno blanco. Es el hidrógeno blanco, es el hidrógeno natural, el que se espera que esté como tal en la naturaleza, que no haya que producir, ¿no? Pero que yo sepa, hay 2 yacimientos y están uno en Mali, en África. Hablamos de yacimientos grandes, ¿vale? Que nos den usos. Entonces, hay los colores del hidrógeno que se llaman, dependen de cómo produzcas el hidrógeno. El hidrógeno gris es el que se produce de fuentes no renovables. El hidrógeno verde es este que yo os he producido aquí a través de agua. Existe hidrógeno azul, que es el que además utiliza CO2. Hidrógeno rosa, que viene de fuentes nucleares. Y el hidrógeno blanco, que es el que nos comentas que sería maravilloso, dorado lo llamaría yo también, pero si hubiera suficiente, claro. Tiempo para una última pregunta, por ahí tenemos. Luego la vais a ver en el descanso por aquí. Si queréis más preguntas, de verdad, hacédselas. Para eso la hemos traído. Hola, sí. Nada, quería saber nada más si esto tiene algo que ver con la planta que parece van a instalar en Melgar de Fernamental, y si es así, pues cuéntanos un poco los pros y los contras. Vale, bueno, sí, por supuesto que tiene que ver con la planta que se va a instalar en Melgar, y no solo con la que se va a instalar en Melgar, sino la que se va a instalar en España. A día de hoy, en el censo de la Asociación Española de Proyectos, hay 361 proyectos de hidrógeno en toda España. Entonces, es verdad que una de las ventajas que tenemos en Castilla y León, que tenemos que aprovechar y que tenemos que ser capaces de vender, es que somos los primeros en exportación de energía renovable de toda España. Tenemos viento, tenemos sol, tenemos terreno. Y eso es lo que necesitamos para producir hidrógeno. Es por eso, por lo que, pues bueno, en Castilla y León veréis, y en Burgos también, que se están moviendo muchos proyectos de hidrógeno, porque es el sitio clave donde se pueden instalar. No sé si te respondo, la de Melgar y la de muchos sitios más, ¿vale? Decía los pros y los contras. No sé si tiene alguna contraindicación o puede tenerla, consumo de agua, habla, no lo sé. Mira, me gusta que hayas sacado el tema del agua, porque la gente siempre me dice, wow, vale, para producir hidrógeno renovable se necesita agua. ¿Se van a agotar los recursos hídricos que tenemos? La respuesta es rotundamente no. Con el 0,5% del agua que tenemos a día de hoy embalsada en España, en España, podríamos producir el hidrógeno necesario hasta 2030 para toda Europa. Para poneros un caso en Burgos, para que lo entendáis, con las fugas que hay en las piscinas del Plantío, durante un año se produciría hidrógeno 20 años, ¿vale? Para que os hagáis una idea, 10 veces más de agua se necesitan para el cultivo de fresas y 40 veces más para el cultivo de aguacates, que a mí me encantan, está mi hermana ahí, os lo puede decir, pero bueno, cuestión de prioridades, ¿vale? La necesidad de agua que requiere es muy baja. Vale, pues no puedo decir que no a un niño haciendo una pregunta. Los demás esperaos al descanso, pero a él le vamos a dar paso para que se la haga. Bueno, espera, te gana el micro. Esta es la que más miedo me da, ¿eh? Gracias. ¿Cuál sería el uso más ecológico y útil que se podría hacer con el hidrógeno? Muy buena pregunta. Vale, hemos hablado aquí, muchas gracias, hemos hablado aquí de movilidad, que viene a ser muy llamativa, ¿no? Porque todos, wow, el coche de hidrógeno, el tren, pero el hidrógeno es muy bueno en usos donde no llega la electrificación. ¿Vale? Esto es importante tenerlo en cuenta. Lo eléctrico contra el hidrógeno. Es verdad que lo eléctrico es muy bueno, pero, por ejemplo, en industrias donde se necesitan temperaturas muy altas, como puede ser la del acero, no se puede llegar a esas temperaturas con electricidad. Y ahí es donde el hidrógeno verde puede ser muy útil, ¿vale? En industria. Gracias. Bueno, pues tenemos otro fuerte aplauso a Carmen, que yo creo que se la ha ganado.